presentar a nuestro querido invitado, el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, que es consejero de la Judicatura Federal. Él fue nombrado por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, fue secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y tiene más de 20 años de carrera en el Poder Judicial Federal. Ha sido secretario proyectista en diversos órganos jurisdiccionales, laboró en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue designado juez de distrito por posesión en el 2011 y magistrado del Tribunal Colegiado desde 2016 y también integró el Pleno Regional. Es maestra en Derecho por la Universidad Panamericana y en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Querétaro. También cuenta con especialidad en Derecho Fiscal. Ha sido catedrático en diversas instituciones educativas en el país, en el ITAM, en la Universidad Panamericana, en la UNAM, en el INCAPI y en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ponente en diversos foros del interior y exterior de la República, delegado técnico de México en la 19ª Cumbre Judicial Iberoamericana. Es autor de diversos artículos y colaboraciones, principalmente en materia de amparo, administración de justicia, como servicio público e informática jurídica de gestión. Bueno, demos la más cordial bienvenida a Alfonso. Bueno, dice nuestra vicepresidenta, consejera también de Centro Libanés, Héctor Chamblán, mi hermano, que viene representando al presidente del Consejo Directivo. Héctor es secretario del Consejo Directivo, lo conozco hace unos pocos años. Ya tenemos aquí expresidentes del club y expresidentes de la asociación. Aquí Gerardo Osair, que es famoso en todas las latitudes. Y pues bienvenido, Alfonso. No sé si Héctor quieres darle unas palabras. A nombre del Consejo Directivo del Centro Libanés, te damos la bienvenida a esta tu casa. Siempre estamos muy contentos por estos eventos que se organizan desde hace mucho tiempo en Anuncami. Anuncami es una asociación de las más activas en el Centro Libanés y que más eventos se organizan y sobre todo invitados, como es el caso tuyo, que a todos los que somos abogados, porque yo también soy abogado, nos enriquecen muchísimo. El Centro Libanés siempre ha estado abierto a tener este tipo de asociaciones, a ser partícipe del derecho médico, a ser muy activo en todas las actividades que tengan que ver con la justicia en México y sobre todo en estos tiempos donde todo el mundo estamos muy nerviosos por las reformas que se vienen. Pues queremos estar enterados, queremos ser participativos en este entorno. Le damos la más cordial bienvenida y esta es tu casa. Una comunidad tan destacada aquí, una comunidad que conozco desde niño, gracias a Ignacio Arriaga Yamuto, que es también de ascendencia libanesa, con quien he tenido la oportunidad de compartir desde la infancia, con quien he tenido un acercamiento muy cercano a esta comunidad desde hace muchos años. Agradezco la invitación de Rebeca, de Daniela, que amablemente me hicieron el favor de invitarme, de platicarme este interés por compartir algunas ideas. Originalmente nuestra idea era tocar algún tema relevante del derecho. Pasaron las semanas y creo que eso quedó por el momento en segundo término y creo que ahorita tenemos un tema. Entonces, Michelle, muchas gracias por la compañía, de verdad. Esta invitación a mí me permite poder transmitir algunas inquietudes, también recoger inquietudes de la comunidad jurídica, no solo libanesa, sino jurídica, que también puede destacar algunos puntos relevantes a considerar. En estos temas, pues, como lo han estado viendo, pues, va evolucionando día con día. Entonces, cualquier opinión es muy valiosa, muy importante, y ojalá que me den esta oportunidad
oportunidad de interactuar, más que preguntarme, que incluso yo también les pregunte, ¿no? Que me den esa oportunidad. Muchas gracias, gracias de verdad. Pues creo que, como comentaba hace rato, el tema de la propuesta de reforma del Poder Judicial de la Federación, sin duda ha calado profundamente a la institución, porque comentaba yo que, pues, como muchos de mis compañeros y compañeras, quienes optamos por un proyecto de vida, ¿no? Desde que iniciamos como meritorios, en mi caso, la gran mayoría, y otros que se fueron incorporando en las distintas etapas de la carrera judicial, pues decides un proyecto de vida basado en la meritocracia, en la oportunidad de hacer, si haces un buen esfuerzo, un gran esfuerzo, y cumples los estándares de exámenes de posición en cada una de las etapas de la carrera, pues vas ascendiendo de una manera muy formativa, en la cual para poder ascender no basta con el conocimiento jurídico, sino que la carrera judicial es mucho también de oficio judicial. Entonces, el oficio judicial, además de la carrera judicial, es algo muy importante, que no se adquiere de la noche a la mañana, ¿no? Solamente el estar sentado en el escritorio como oficial administrativo, como actuario, como secretario, o los diversos titulares son los que te van dando experiencia y te permiten poner en condiciones mínimas, por lo menos, para poder ejercer la función. Como yo lo decía en la ocasión que tuve oportunidad de estar en estos diálogos en la Cámara de Diputados, más allá de los aciertos o errores que eventualmente pudiéramos cometer como todas las instituciones del país, creo que nada justifica un cese automático y masivo de más de 7,000 juzgadores en el país, porque esta reforma no solamente plantea una modificación del Poder Judicial de la Federación, digamos que es el target principal, sí lo es, pero poco se ha dicho del impacto negativo que también tendría en la justicia local. Sabemos que las designaciones en la justicia local son variopintos, son designaciones que responden a distintos mecanismos, pero para bien o para mal también se han incorporado a las tareas de carrera judicial y de oficio judicial, que hacer esta modificación de un día para otro pues sería complicado. El tema de la elección popular, ayer lo dijo muy claro la ministra presidenta en el cierre de los encuentros de seguridad y justicia. El voto popular no es el mecanismo que garantice una mejor justicia, ya que la forma en la que eventualmente se pudiera acceder al cargo puede representar diversos tipos de intereses, y no necesariamente esos intereses son con la justicia, ¿no? Sino con intereses de grupo, con intereses en algunos casos partidistas, en otros casos económicos, en otros casos sindicales. No necesariamente pudiera yo afirmar que tenga que ver con grupos criminales, porque parto de la idea de que todo abogado recién egresado es una persona honorable, y sin duda de que puede ocurrir,
pero creo que es el menor de los riesgos. Los riesgos son el que sean impulsados por sectores que no necesariamente son sectores negativos o perniciosos, pero son sectores que tienen intereses que pueden poner en entredicho la administración de justicia imparcial. La imparcialidad judicial no es popular. Entonces, no se puede someter a un ejercicio de votación con quien tenga mejores y mayores habilidades de penetración, de comunicación hacia ciertos sectores y que de obtenerlo y de lograrlo se garantice una imparcialidad. Esa popularidad no va a llevar a una imparcialidad. Por el otro lado, también poco se ha dicho, y también tuvimos oportunidad de destacarlo en esa ocasión, que así se cambien los jueces 1 o 10 veces, mientras no se cambien las leyes procedimentales que regulan nuestros juicios, las cosas no van a cambiar. No van a cambiar porque seamos nosotros o sea cualquier otro juez de cualquier tipo de extracto, pues se va a montar a procedimientos reglados, procedimientos obesos, procedimientos obsoletos, procedimientos llenos de medios de impugnación que lo único que hace es retrasar la solución de los casos. Nosotros como juzgadores somos rectores del juicio. Nosotros nos ponemos en medio con la finalidad de impedir que una parte o la otra parte en un juicio jale para su lado. Nuestro único objetivo es tratar de que esas dos partes jalen hacia un mismo punto y que ese mismo punto sea la culminación de un juicio donde esté bien definida una litis, una contienda, donde se hubieran dado equilibrio de armas a las partes para poder defender los derechos pretendidos en un juicio y nada más. Pero esa manera de llegar a ese punto son con estas leyes procedimentales que son, a mi juicio, las que eventualmente deberíamos de repensar. Platicaba la semana pasada con este gran proyecto de Digesto que me dio la oportunidad de compartir algunas ideas en la que ahí con un poquito más de detalle expuse que así como hemos explorado y experimentado otros mecanismos procedimentales en materias penal, mercantil, laboral, por la vía de la oralidad, ¿por qué no repensar también el juicio de amparo, la justicia constitucional y poder desarrollar un juicio de amparo oral mucho más ágil, mucho más sencillo, con una simplificación de las causales de improcedencia, de sobreseimiento, con una erradicación de los amparos para efectos, ¿no? Y que transitemos hacia una justicia sustantiva, mucho más ágil, que no tengamos que estar viviendo de las suspensiones, sino que sean juicios tan ágiles, tan rápidos, que se resuelvan en el menor tiempo posible y que las suspensiones eventualmente sirvan para cuestiones de una afectación grave a
derechos fundamentales. No sé, es una idea, es muy personal, pero creo que es el camino donde debemos de transitar. Hoy mismo en la tarde, junto con Juan Pablo, vamos a coincidir en un foro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde vamos a hablar de la relevancia de la de la jurisprudencia constitucional, y ahí va a tener un impacto muy fuerte, sin duda, una reforma en los términos en los que está planteado. La jurisprudencia constitucional es un baluarte de nuestro sistema que permite dar certidumbre a las interpretaciones y los alcances de los preceptos, de los postulados constitucionales. Y con un mecanismo como el que se está planteando, va a generar poca o nula previsibilidad, va a generar una no continuidad en los criterios, serán criterios equívocos, cambiantes, que poca seguridad y seguridad jurídica otorgarán a los justiciados. Y pues aquí podría yo hacer una catarsis y extenderme, ¿no? de todo, por eso vine en este grupo de ánimo. Sí, de los optimistas, para compartir estas inquietudes, estas preocupaciones. Y tiene otras implicaciones, sin duda, la reforma, la conformación del Tribunal de Disciplina, con responsabilidades tan contrarias a la taxatividad de ley, ¿no? En el que la sola resolución de un asunto con una que no sea acorde con el criterio social, pues más de uno de aquí me dirá hasta dónde podríamos considerar que estamos dentro del interés social, cuál es el parámetro para determinar, ¿no? ese interés social, en función de qué parámetro y de quién pone el parámetro y cómo pone ese parámetro. Entonces, sin duda esto sería una grave afectación a la independencia judicial, ya que la independencia judicial se basa en la libertad de decisión, en el arbitrio judicial, que es uno de los pilares de la función jurisdiccional. Y un escenario así, con una figura de esta naturaleza, pues sin duda complicará mucho las cosas. ¿Hay algo bueno? A mí me parece sí. La propia presidenta Norma Lucía Piña Hernández lo ha expresado: la eventual separación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Consejo de la Judicatura. Sí, creo que no es malo, y no porque como está sea malo, sino porque es la posibilidad operativa y logística es demasiado. Liliana estuvo muchos años en el Consejo, coincidimos en el Consejo durante bastantes meses y teníamos solo un área, y ya con esa área nos volvíamos locos, ¿no? Entonces hay que considerar que es una institución de 50,000 servidores públicos, con más de 950 órganos jurisdiccionales en operación, con más de 1.200.000 demandas de juicio de amparo y todos sus derivados al año, ¿no? El Poder Judicial de la Federación no son esos 50 o 100 casos emblemáticos. El Poder Judicial de la Federación son más de 1 millón de juicios y de sentencias que se emiten año con año, en el cual se restituye en el goce de un derecho fundamental violado de una persona como ustedes y como yo,
que eventualmente pudimos haber sufrido algún agravio de carácter doméstico, ¿no? En nuestro pequeño negocio, en nuestra pequeña actividad. Y creo que el Poder Judicial de la Federación es eso. No son estos grandes casos de la administración pública. Y entonces con una propuesta así no se resuelven estos grandes casos, se afectan y se dejarán de atender de una manera objetiva e imparcial los más de 1.200.000 asuntos, menos esos, quitarle esos 100, que realmente son los que importan y son realmente los que tocan las fibras más sensibles de una sociedad. Entonces, sí, estamos preocupados más allá de nuestra estabilidad laboral, que sin duda también es cuando tú apuestas a un proyecto de vida, como lo comentabas, pues un cambio así no es agradable. Sin duda habrá otras áreas de oportunidad donde podremos colaborar. Eso no es el problema. El problema es un problema institucional, es un tema de país en el que una afectación de esta naturaleza puede tener implicaciones negativas en distintos aspectos. ¿Qué hora tengo? Siendo un poco más tranquilo, ¿no? Y de nuevo agradecido con la invitación y abierto a cualquier inquietud que pudiéramos compartir, sin que tenga yo todas las respuestas, pero aquí podemos comentarles. Muchas gracias. Gracias, Alonso, por su exposición y totalmente de acuerdo contigo. Es una reforma que nos tiene a todos muy nerviosos, no solamente desde la función judicial, sino también desde el grado de inversión en México y muchos otros factores de afectación colateral. Entonces, pues, abrimos el foro a una sesión de preguntas y respuestas. Los que gusten dar una opinión son bienvenidos. Adelante, por favor. Muchas gracias, bienvenido Alfonso. En relación con lo que comentas de la reforma al Poder Judicial, la semana pasada, en un evento activo de la barra hispana de abogados en Estados Unidos, como la barra nacional de abogados, con la barra mexicana de abogados, uno de los panelistas comentó que en México tienes que conocer dos palabras que son las más importantes. La primera es amigo y la segunda es compadre. Entonces, yo creo que con eso nos dijo todo, ¿no? La seguridad que tiene el mexicano de saber que en caso de cualquier situación va a haber una justicia que lo proteja, un poder judicial que lo proteja. Ayer en el encuentro con la ministra Piña, en la mesa que nos tocó estar en la mesa de trabajo, que era sobre atención a víctimas, lo que comentaron todos los que estaban los compañeros que estaban en la mesa es la dificultad que tienen de acercarse, de iniciar el proceso de denuncia. Se refirieron el 90% a las fiscalías, al acercamiento que tienen a las fiscalías, que se les dificulta, y la falta de empatía de las autoridades al momento de hacer una denuncia. Y el otro porcentaje de los comentarios fueron en relación con los poderes judiciales locales, ¿no? Yo creo que una persona nada más comentó algo sobre búsqueda de persona, un amparo en específico, y cuando se abrió el momento en el que pidieron que si alguien tenía alguna situación especial que tratar con la Suprema Corte podía bajar porque iba a haber una mesa ahí de apoyo o como más personalizada para que quien tuviera un asunto específico lo pudiera ver con alguien de la Corte. Pero en general la inquietud o la queja que tenía la gente era referente al acercamiento para hacer una denuncia en las fiscalías porque se había de un lado a otro. Y entonces siento que lo que sucede en este momento es que la gente está confundida y confunde al Poder Judicial con la Policía Judicial,
el amparo evidentemente pues se da a nivel federal, entonces la gente va confundiendo y pues, es la forma en la que creo que está siendo convencida de otro tema, ¿no? Entonces, ayer la ministra igual dijo que ella tiene apertura, que le encantaría poder hablar con el presidente y con la presidenta electa para poder llegar a algún acuerdo, algún diálogo. Ella se mostró abierta, pero sí, y ya después cuando comentamos con las demás mesas, coincidimos en que todos tenían ese mismo problema, ¿no? El inicio del proceso que se les dificulta porque llegas a denunciar a un lado, te mandan a otro lado, y esa falta de empatía y de preparación que tienen desde que empieza el agravio hacia todas las personas, ¿no? Y la confusión que tienen todos respecto de lo que es llegar a presentar una denuncia, pues el Poder Judicial local y el juicio de amparo la Suprema Corte. Entonces esa falta de conocimiento es lo que ha arrastrado también mucho el sentir de las personas sobre el Poder Judicial. Bueno, fíjate que es muy interesante la parte que destacas, porque el resultado de este ejercicio que se realizó a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos encuentros de seguridad y justicia, cuya única finalidad fue hacer un diagnóstico lo más objetivo, completo, informado y lo más cercano, pues no quiero decir a la gente porque no fue un ejercicio totalmente abierto, sino los operadores jurídicos en buena medida, todos los involucrados, las víctimas en el centro, sin duda. Y se destacó algo que la presidenta refirió ayer, que es ¿qué es lo que en realidad le duele a la sociedad? A la sociedad le duele el que se encuentre ante un escenario adverso y que su primer punto de contacto no tenga respuesta, ¿no? Entonces, y todos los que estamos aquí en esta mesa seguramente en alguna etapa de nuestra vida lo hemos experimentado de alguna u otra manera, directa o con alguien muy cercano, cuando sufrimos algún tipo de inconveniente, pues decidimos no denunciar, ¿no? Precisamente por esta percepción de impunidad derivada de la incapacidad de las autoridades de primer contacto de poder atender estos requerimientos de necesidad. La gente no está interesada en cómo se integran los tribunales. No está interesada, no es un punto que le preocupe, ¿no? Y si no está interesado que le preocupe, que lo sepa, pues mucho menos podríamos nosotros afirmar, o se podría afirmar que el interés en general de la sociedad fue que se cambiara, que se hiciera una reforma en la que se empezara por cambiar a todas las cabezas de los órganos jurisdiccionales. En realidad, la gente tampoco está interesada en la carrera judicial, ¿no? Esa es una realidad. Y nosotros como juzgadores también tenemos que ser muy autocríticos y también tener los pies bien en la tierra, en el sentido de que nosotros sabemos el valor que tiene la carrera judicial, sin duda, indiscutible, pero es algo que también que la sociedad eventualmente ni lo conoce ni le importa, y no tendría por qué importar, tal vez, ¿no? O sea, eventualmente lo que le importa es el primer contacto y que tenga una respuesta en la primera partida, ¿no? Obviamente ya las subsecuentes, pues le resuelva quien le resuelva, pero que le resuelva bien, como le comentaba al presidente, no sé qué tan bien o mal, pero que le resuelva rápido. Eso creo que es una de las principales dolencias. Entonces es bien importante que ojalá que ustedes en cada una de sus trincheras, no solamente como juristas, sino como ciudadanos,
podamos transmitir la inquietud, ¿no? y destacar la relevancia que tiene un poder judicial, tanto federal como local, imparcial, fuerte, sólido, ¿no? Y que nuestras energías, nuestra narrativa, en realidad sea hacia otros aspectos de seguridad y justicia, porque la justicia no es el poder judicial nacional. La justicia es un entramado complejo que va desde la seguridad pública, la procuración de justicia, las justicias locales. ¿Por qué, por ejemplo, no se ha tocado o no se ha desarrollado un esquema de controles de constitucionalidad local que lo tenemos desde hace ya casi 20 años o 20 años, en los que distintos estados de la República tienen esquemas en sus propias constituciones de controles de constitucionalidad? El estado de Querétaro tiene un juicio de amparo, tal cual, una ley de protección de derechos fundamentales, en la que hace las veces de, hay acciones de inconstitucionalidad, controversias, análisis de constitucionalidad previo, y vivimos en un país federado donde eso debería de ser un pilar importante en el que deberíamos de estar trabajando y fortaleciendo, así como ahorita sus experiencias en la materia de mediación. Esas son otras áreas en las que debemos de estarnos preocupando y ocupando, no decir cómo se integran o no los órganos jurisdiccionales, y peor tantito, cómo se selecciona el perfil, ¿no? Desafortunadamente escuchábamos ayer que la experiencia para acceder, pues que no es relevante, y hasta ahí. Magistrado, bienvenido nuevamente. Yo la verdad sí estoy muy preocupado por los ánimos. Cuando uno está en debate, está caído, pues es muy difícil agarrar ánimos, primero por mí y después por los demás, ¿no? No me quiero imaginar cómo están los miembros del Poder Judicial Federal. Yo sí estoy muy preocupado, se vienen años muy difíciles. Lo decías anteriormente, que nosotros desde nuestra trinchera, desde nuestra sociedad, desde nuestra comunidad, podemos hacer algo, pero al final no somos la parte 100% afectada, aunque seamos usuarios del Poder Judicial. Yo como abogado generalmente sí soy usuario y puedo entender la problemática, ¿no? Yo creo que a nadie le interesa. Nosotros como abogados, aunque haya un país quebrado y tengamos más trabajo, no nos interesa, porque al final tenemos familias y trabajos, entre otras cosas. Nosotros podemos desde nuestra trinchera hablar, presionar, publicar comentarios, pero ¿qué está haciendo en este caso ustedes como unidad para tratar de revertir esta situación? Porque esa es la narrativa ahora del Ejecutivo. Ahorita el tema es reforma al Poder Judicial, y lo que yo veo es, no tiene pies, no tiene cabeza, no va a avanzar, elección de jueces. Pero ¿qué están ideando ustedes ahora sí para dar la batalla? Al final, como poder, tienen que dar la batalla ustedes mismos, ustedes como protectores de los derechos, pero también de los suyos. ¿Qué va a pasar con los jueces y con los magistrados que, como lo decían anteriormente, llevan más de 20 años de carrera judicial como proyecto de vida? Y obviamente, lo decía al principio, los ánimos están caídos. ¿Cómo vamos a levantarnos? Aquí estamos, justamente, yo agradezco que hayan venido todos, se ve muy nutrido nuestro desayuno, pero es nuestra manera de demostrarles nuestro apoyo. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes como personas afectadas directamente para esto? ¿Por qué? Porque a lo mejor dar conferencias o platicar en los diálogos por la reforma judicial, esta gente no los escucha. Esta gente lo hace para poder justificar de que sí se escucharon a los operadores jurídicos, a los barristas,
entre otras cosas. Yo sí estoy muy preocupado, pero lo he platicado con varios amigos funcionarios judiciales. Y dicen, bueno, sí va a haber un cambio, pero no en los términos en los que quiere el Ejecutivo. A mí me preocupa también mucho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me preocupa mucho porque pareciera que están en contubernio al no querer, por ejemplo, designar los 2 magistrados que faltan. Entonces, eso por un lado. Y segundo, ustedes como jueces de control constitucional, pues están obligados a cuidar los derechos humanos y a respetar la Constitución. La gente que de alguna u otra forma pierde un amparo o algo, estas personas lo agarran como justificación para decir, mira, ve, el Poder Judicial no te defiende. Lo decía hace poco una senadora, decía, ¿cuándo han visto que un tribunal laboral, lo decía en sus redes sociales, defienda a un trabajador sobre el patrón? Y le contestó un juez de distrito, le dijo, mira, te invito a que conozcas mis resoluciones, y le pone todos los temas. Ustedes como funcionarios, ¿no les da miedo seguir protegiendo la Constitución? Porque puede llegar a pasar de decir, híjole, yo me quiero salvar, entonces mejor le empiezo a caer bien al Ejecutivo para que, si viene esa reforma, pues yo sea uno de los candidatos a participar en la elección popular. Entre otras muchas cosas, hay preocupaciones, yo lo veo como joven, lo veo como abogado, sí me preocupan estas cosas. Al final, yo sí quiero creer que existe la justicia, que vamos a salir de esta. Se vienen años difíciles, pero tenemos que dar la batalla. Cada uno, como bien lo dices, de la trinchera, pero me gustaría saber el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal, ¿qué está haciendo, qué está ideando? A lo mejor no me podrás decir a detalle, porque hay pájaros en el alambre, pero afuera. Pero si de por sí me voy contento de haber venido al desayuno, sí me gustaría ir un poco más tranquilo de saber que las cabezas del Poder Judicial Federal están haciendo algo. Porque no me basta solo con escuchar a la presidenta de la Suprema Corte diciendo que todo va a estar bien y que nos invita al diálogo y que otras cosas. No me deja tranquilo, porque esta gente no escucha. Ellos van y ya lo dijeron, es una venganza, si lo quieren ver, y agárrense que es un lugar atrás, ¿no? Mira, con la parte que cierras, voy a iniciar la respuesta en el sentido de, dices, ¿qué están haciendo las cabezas del Poder Judicial? Las cabezas del Poder Judicial, salvo el caso de la ministra presidenta, que es quien nos representa como poder, nosotros como consejeros de la Judicatura Federal no somos las cabezas. Las cabezas son mis compañeros y compañeras, jueces y magistrados, juezas, magistradas, que de acuerdo a los preceptos constitucionales son en quienes se deposita el Poder Judicial de la Federación. Todos y todas son las cabezas del Poder Judicial de la Federación. Nosotros como consejeros, y bueno, yo aquí hablo con doble cachucha, ¿no? Una como juzgador de carrera, donde me sumo, me empatizo con todos los esfuerzos que mis compañeros, compañeras en lo individual o bien a través de las asociaciones están explorando. Por el otro lado, como Consejo de la Judicatura Federal, pues hay que destacar que este órgano jurisdiccional, no sé por qué, pero así es, ¿no? Está conformado por integrantes de los distintos poderes, ¿no? Tenemos integrantes del Poder Ejecutivo, del Senado y de carrera judicial. Históricamente creo que han sido incorporaciones a este órgano colegiado valiosos, lo sigue siendo, pero cada quien tiene su perspectiva al respecto. Entonces, como órgano colegiado, ¿no? O más bien en lo individual, yo creo que
Hay quien simpatiza y hay quien no simpatiza con estas propuestas. Creo que donde hay unanimidad es en la estabilidad de los juzgadores en cuanto a sus derechos laborales y en cuanto al reconocimiento de la carrera judicial. Me parece que en esto hay unanimidad. No debemos perder de vista que el Poder Judicial es un poder, ¿no? Que tiene que transitar por la vía del diálogo, y esa es la razón por la que se ha trabajado en generar los insumos de datos duros y de información suficiente para ponerlo en las mesas de quienes están en vísperas de tomar las decisiones, y que más allá de su intención central, pues que tengan en la mesa el conocimiento de los impactos negativos que esto puede hacer. Y entonces en esto se ha trabajado, se está teniendo reuniones continuas para poder sensibilizar a los actores políticos al respecto. Por el otro lado, mis compañeros jueces y magistrados, con el respeto que me merecen y con el ejercicio de su autonomía en distintas latitudes del país, están emprendiendo o analizando eventuales acciones, las cuales como Consejo de la Judicatura nos corresponde ser respetuosos de las manifestaciones o de las expresiones que realice el gremio judicial, que el gremio judicial no solamente son los titulares, que también eso se está dejando, no de lado, pero sí creo que no se le está transmitiendo con claridad al resto de los trabajadores de la institución. A nivel federal más de 50,000 y a nivel local son más de 73,000. Entonces estamos hablando de 125,000 personas que se dice que se respetarán sus derechos laborales. Ahí yo tengo mis dudas, porque si tenemos aparejado una propuesta de reforma de reducción salarial, pues necesariamente tiene que implicar de lo contrario se corre el riesgo que puestos medios o operativos, ¿no?, incluso pudieran igualar o superar a los puestos directivos, ¿no?, sin tomar en cuenta y sumarlo también a distintas prestaciones que no son privilegios, ¿no? Volteamos a cualquier lado de la administración y son prestaciones comunes, algunas más, en otras menos, pero que las hay, y tomando en consideración que el ejercicio de la función jurisdiccional es muy celosa constitucionalmente. ¿Por qué? Porque tenemos prohibición constitucional de dedicarnos a alguna otra actividad de manera simultánea y de recibir remuneraciones ni siquiera académicas. Les platicaba yo con un consejero, o el equivalente a un consejero de la Judicatura en España, que en España, por ejemplo, constitucionalmente está reconocida la posibilidad de que los funcionarios judiciales puedan recibir remuneraciones en áreas que no generen conflicto de interés, obviamente, hasta un 30% del salario, ¿no?, lo cual me parece bastante moderado, bastante razonable, pero nosotros no. Y peor tantito, si dejamos el cargo, tenemos prohibición todavía 2 años posteriores. Eso en las cuestiones de
estabilidad y derechos. En cuanto hacia lo que, no quiero decir lo que más importa, sino lo que también importa es cómo institucionalmente va a degradar, ¿no?, la fortaleza de un poder que se ha ido solidificando con el paso de los años de una manera muy importante, ¿no? La incorporación de la carrera judicial desde 1996 se han elegido a más de 2.500 juzgadores por concurso de oposición en más de 111 exámenes de oposición, ¿no?, en el cual han llegado los mejores perfiles, ¿no?, más algunos menos, por todo, ¿no?, pero es en lo que nosotros estamos trabajando, estamos tratando de establecer los canales de comunicación en todos los niveles, pero creo que nuestra fortaleza más importante está en la cabeza del Poder Judicial, que son los compañeros jueces y magistrados. Gracias. Señor consejero, primero agradecer que esté aquí. En este momento no es tan importante, ¿no? Hemos tratado de cosas acerca y tener un perfil que además está en los diálogos, que está hablando de temas que reciben las definiciones más importantes de la arquitectura en estos momentos. Siempre se agradece la apertura que tienen para compartir con nosotros, siempre es muy bien recibida, ¿no? Mi pregunta va también al entorno que está viviendo ahorita en los diálogos y cómo funciona el reto de a lo mejor comunicar qué es lo que sí hace el Consejo de la Judicatura desde los perfiles que trae. La carrera judicial, porque no es un concepto ajeno, sino que es un concepto que precisamente da movilidad incluso a los distintos perfiles de distintas clases, ya lo he comentado usted, ¿no? Y es el caso de muchos jueces y magistrados que tienen una historia de vida muy distinta a lo que tal vez la gente se imagina afuera, ¿no? Que son perfiles que empiezan pues, muchas veces sin recibir pago alguno, ¿no? Y a lo mejor mucha gente no entiende, pero todos los que hemos estado dentro del Poder Judicial hemos empezado sin ganar nada, ¿no? Entonces se critica jueces y magistrados y se hacen preguntas al respecto, pero es un resultado final, ¿no? O sea, el producto de esta carrera judicial. Y lo veíamos también con Héctor, las preguntas que estamos recibiendo de transparencia están muy enfocadas a ¿y qué hace un juez? ¿No? Y dime las preguntas, ¿qué preguntas a un juez? Porque cómo llegas a ser juez, ¿no? Y este entorno que viene usted, cuando bloques un oficio, pues lo ven nosotros usted muy de cerca, lo viene desde el académico, cómo incluso hacer un concurso para actuarios es complicado, hablar de un oficio. Entonces son cosas que a lo mejor no se ven. ¿Y cómo funciona este reto y cuál es la percepción que tiene usted en los diálogos respecto del interlocutor con el que vive? ¿Cómo conciliar a lo mejor este entendimiento y lo que no es, que no somos, pero que sí somos, cómo somos? Voy a aprovechar para sumarme a la pregunta. A mí se me hace muy relevante que después de 20 años de trayectoria de carrera judicial se habla de muchos problemas, ¿no? Se habla en las mañaneras y en el inconsciente colectivo se piensa en muchos problemas de la impartición de justicia. Desde su punto de vista, ¿cuál es, si pudiéramos elegir uno, el verdadero problema que en este momento habría que atacar? Y si es exclusivo de él. Mire, es un ejercicio en el que necesariamente tenemos que participar. Sí, obviamente le apuesta a uno a que se considere puntos de vista que se expongan ahí. Desafortunadamente, ya en el transcurso, en el post-debate, la glosa, pues ya no es así. Por eso, y a propósito de lo que comentaban de qué acciones estamos tomando, pues nosotros, partiendo también del diálogo, vamos a generar un espacio de diálogos organizado por el Poder Judicial de la Federación a través de la Escuela Judicial de las Casas de Cultura a partir de agosto en todo el país, donde convocaremos a los distintos actores de la sociedad, tanto jurídicos como políticos, de todo tipo, para
generar estos espacios de comunicación en el cual, pues como es común en nuestra tarea, que sean imparciales, que sean objetivos, ¿no? Trataremos de hacer un ejercicio de discusión fuerte con la finalidad de transmitir otra narrativa, y no otra narrativa simplemente porque tenga que ser contraria, sino que sea una narrativa que dé mayor claridad sobre los impactos que eventualmente tendría esta reforma. Ahora, por otro lado, ¿cuál sería el aspecto que en realidad más importante se tendría que atacar? Perdón que regrese a mi tesis inicial, pero a mí me pareciera que además del tema del primer contacto y esto que no es la primera vez que se habla, o sea, yo creo que todos desde niños hemos puesto en la mesa lo importante que es el trabajo de investigación criminal, en el caso penal, en el caso del primer contacto. Tendríamos, creo que, analizar de una manera muy seria, y así como ahorita se aperturó en el tema de medios alternativos, también en el tema de justicia cotidiana. Ahí sí, por ejemplo, me pareciera que en una justicia cotidiana, justicia de proximidad, pudiéramos explorar una elección popular en el juez de colonia, en el juez que da confianza, que conoce a su gente, que puede eventualmente atender a problemas domésticos muy focalizados. Creo que, y esto ocurre, ¿no?, en el tema de mediación en muchos lados, pues el juez es el sacerdote. Es el sacerdote, es el que se le tiene confianza, y creo que tendríamos que explorar otra forma de impartir justicia, y no por eso dejar esta de lado, ¿no? Porque esta es la justicia ordinaria, ¿no?, la justicia que requiere más técnica, ¿no?, en cuanto a cómo estar en un procedimiento donde hay posicionamientos, acciones, pretensiones, hechos, pruebas, reglas de juego. Entonces, creo que hay, y por eso es que creo que donde más se debe de atender es en un análisis de nuestras leyes procedimentales. Creo que tenemos, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que transitamos a una justicia oral. Estaba yo viendo el otro día una resolución de un tribunal local que proviene del sistema penal acusatorio. Vi la sentencia y es una sentencia tradicional. O sea, no es una minuta, no es, o sea, es exactamente como todo esto que aparentemente ya se había superado. En una sentencia como si fuera del sistema inquisitivo, del sistema escrito. Creo que también en eso sí tenemos que repensarnos también al seno de la jurisprudencia constitucional, de no caer en formalismos, en tecnicismos, que nosotros mismos ordenamos reposiciones de procedimiento porque no se satisfizo cualquier cosa, ¿no? Una cuestión de esta naturaleza. Entonces, o que si la firma electrónica fue en fin de semana, o no sé, cosas así. Entonces, sí hay que hacer un ejercicio también de autocrítica en el ejercicio de nuestra función, sí, pero creo que los focos importantes están en estos otros aspectos. Gracias, buenos días. A ver, y aprovechando a Alfonso, que nos ayude. ¿Cuáles son los temas finos que yo he visto? Primero, falta de unidad dentro del propio Poder Judicial de la Federación. Es decir,
¿cómo vamos a aceptar una reforma cuando es una reforma humillante, que no solo quita el salario, eso es lo menos importante, quita la dignidad, quita la independencia judicial, quita la autonomía? Si pasa la reforma, yo soy uno de los que he dicho, me voy del Poder Judicial. A mí no me interesa servirle al Poder Judicial, tiene nombre del Poder Judicial, pero en realidad se llama Ejecutivo. O sea, no le pienso trabajar a un Ejecutivo para que él firme y yo haga el trabajo. Y he pensado que dentro del Poder Judicial habemos muchos que tenemos esa dignidad, que no estamos ahí por lo que ganamos ahí, estamos ahí por lo que significa ese lugar. Y he pensado, a ver, tan sencillo, lo que quieren hacer con el Poder Judicial es lo que se hace con el Poder Ejecutivo. ¿Qué se hace con el Poder Ejecutivo? Llega un nuevo político, es el jefe, los que hacen el trabajo son los asesores, esos ni aparecen en el nombre, y el jefe firma. Y ya incluso cuando metió a un amigo que trajo y ya sabe un poco más, corre hasta el asesor porque ya el amigo ya sabe. Y eso es lo que quieren hacer con esa supuesta reforma gradual. Y me he puesto a pensar, a ver qué pasaría si el día de hoy se aprueba la reforma, y los 1.600 jueces y los secretarios dicen, vamos, ¿saben qué pasaría? Los actores económicos dirían, no pagamos impuestos mientras no nos asegure justicia, y los intereses internacionales dirían, no hacemos nada si no nos garantiza justicia, y se va la reforma, y se va esa reforma. El Poder Legislativo, según las experiencias que me han tocado, no tiene interés de dialogar, es un show. Ayer mismo, ¿qué decía el diputado? Él decía, el pueblo mandó que hiciéramos la reforma, el pueblo mandó que acuchilláramos al pueblo judicial. No es cierto. Okay. Entonces, el primer tema, yo he pensado, ¿y cómo podemos despertar esa dignidad y esa vocación en los juzgadores que existen? Yo diría, desde el Consejo de la Judicatura, fomentar que jueces, magistrados, secretarios de carrera digan por qué están, es decir, que se conecten con su ser interior. Y si se conectan con su ser interior y llega la reforma, nos vamos. Y eso de que cambie. Segundo, ¿qué puede hacer la gente? Algo que no sea explotado. El tema fino, yo no me... es más, yo creo que a la hora no va a haber que tiren a jueces y magistrados. Es algo muy costoso, muy difícil, muy inconveniente. Y tiene el respaldo como de 50.000 gente. Yo creo que en realidad lo que van a cambiar es el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia. Y en el tema que delicadísimo, habló ahorita Alfonso, el tema más delicado es el Tribunal de Disciplina Judicial. Y ese, sorprendente, de los 14, una mesa le importó. ¿Y por qué es súper importante? Todavía tenemos un recurso de revisión de la Corte, y resulta que este Tribunal de Disciplina Judicial ya no va a tener a quién le rinda cuentas. Entonces, ¿qué tal si ese Tribunal de Disciplina Judicial, luego un juez que no se acomode al sistema, pues me le invento una historia? Entonces, la pregunta es, ¿ustedes qué están haciendo para asegurar que ese Tribunal de Disciplina Judicial, si existe, esté con los perfiles idóneos, haga el trabajo, rinda cuentas? ¿Qué están haciendo ustedes para que, si cambian los ministros de la Suprema Corte, sean ministros que entiendan lo que es el Poder Judicial, que no sean políticos? Que sea un órgano de administración. ¿Qué están haciendo ustedes? Entonces, sí estaría bien como que empezar a sugerir que si eso pasa, ¿qué requisitos tienen que tener? ¿Qué requisitos tienen que tener los jueces que lleguen? Entonces, todo ese trabajo que difundan, creo que les haría su reforma, si ellos ya la tienen muy clara, más difícil. Segundo, no hay contacto con la gente. Yo les decía, si mandamos algo en redes sociales, ¿quiénes nos ven? Ustedes. El pueblo no nos ve, Radio Chairo no nos ve. Pero ¿qué tal si hacemos volantitos y vamos a los tianguis y los repartimos? Con temas tan sencillos como esto. Si que nos piden, ¿qué va a hacer después que va a recibir su despido? Entonces empezamos a concientizar. Pero principalmente yo creo que lo que podemos hacer ante este desastre natural
es empezar a volver a la vocación, a recordar la vocación, es decir, a no estar como tan preocupados por el tema económico. Mira, si pasa la reforma, entonces nos van a pegar. Vale la pena ganar la mitad, pero aparte perder la dignidad y la autonomía. ¿Pueden ustedes pedir algo que vuelva algo que quitaron, la sustitución de jurisprudencia, por Dios? De repente, si se centraliza todo el tema jurídico en la Corte y no en todos los tribunales del país como era antes, ya no va a haber autonomía ni independencia. Entonces, mi idea es, sí pueden hacer algo ustedes, además de lamentarse. Empezar a pensar, hacer estudios y difundirlos y a crear conciencia. Y al final, o todos nos unimos o todos salimos. Porque yo como lo veo, como va con este show que está existiendo, es que al final no pasa nada. Es decir, ¿qué podemos hacer antes? Concientizarnos. ¿Por qué vale la pena estar en el Poder Judicial de la Federación? ¿Vale la pena por lo que ganas? No. Después de 10, 15 años, ya aprendiste más o menos lo que tenías que aprender. Ya no te detiene ahí el sueldo. De verdad, te detiene la vocación, que te crees todavía que eres un juez independiente. Pero si ya vas a ser el tinterillo del Ejecutivo que le haga las sentencias, ¿por qué no rescatamos nuestra dignidad? Entonces empiecen a comentar eso, a preguntarles a los jueces qué los hace estar ahí. Y si viene la reforma, te quedarías ahí. Confróntenlos. Y creo que desde dentro podemos. Gracias. Muchas gracias a todos. Les agradecemos mucho su presencia y en lo particular, pues darle un fuerte aplauso a nuestro querido invitado por esa conclusión a